Que Dios les bendiga grandemente a cada uno, queridos hermanos, en esta tarde. Aquí es las 1:30 que va a ser, pero sé que en allá son diferentes horarios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que realmente pueda enseñarnos en esta tarde. Vamos a orar, vamos a ponernos en posición de oración para así hablar con nuestro Dios. Padre Celestial, en esta tarde estamos aquí reunidos, aunque virtualmente, pero te pedimos tu bendición, tu guía, para que podamos entender tu palabra. Hay un viento de doctrina tan satánico que está atacando el Evangelio y tristemente muchos no se están dando cuenta. Pero ahora te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos discernir y enfrentar estos vientos de doctrina y estar preparados para así no caer en las garras del diablo. Te pido por cada hermano o hermana que está escuchando ahora este estudio y nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nuevamente un saludo cordial a cada uno, queridos hermanos. Es una alegría y un privilegio poder estar aquí nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Últimamente he estado estudiando el tema de la deidad, el tema la cual nos habla de lo que es Dios. Sabemos que Dios está conformado en tres personas, según a la palabra del Señor. Siempre lo hemos sabido, siempre así la Iglesia Adventista lo ha predicado, basándose en lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, siempre. Pero ha surgido un viento de doctrina, la cual dice que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es un viento, un soplo, pero ahora ellos dicen, los que se llaman antitrinitarios, ellos dicen que es Cristo mismo, pero en su divinidad. Entonces el Espíritu Santo no tiene una personalidad. Y al decir eso, entonces ellos concluyen de que Cristo es hijo de Dios literalmente. O sea que cuando ellos leen en la Biblia Cristo, hijo de Dios, o Cristo como hijo de Dios, o cuando Cristo estaba aquí y se proclamó el hijo de Dios, ellos dicen, aquí la Biblia nos dice que Cristo es hijo de Dios porque salió del Padre. Por eso es hijo. Y, y sacan citas de la Biblia para decir que Cristo, al ser hijo de Dios, tiene un origen. O sea que fue engendrado allá en la eternidad por el Padre. Esa es su enseñanza de ellos. Y yo no lo veía tan peligroso hace algunos años. Siempre veía que ese movimiento no es tan peligroso, pero últimamente hemos enfrentado vientos de doctrina de este tipo. O sea que hemos enfrentado vientos de doctrina de los antitrinitarios y he visto que es un engaño tan satánico que ataca la ley de Dios, ataca la justificación por la fe, ataca todo, todo. Con esa doctrina ya no vamos a poder, uno ya no va a poder recibir lo que es el sello de Dios. Hasta ese punto llega y nunca va a poder vencer el pecado tampoco. Aún así esté predicando otras doctrinas verdaderas, al final esa falsa doctrina te va a llevar a la perdición eterna. Y lo más triste es que muchos han caído en ese error, en esa falsa doctrina. Eso se llama apostasía. Y es triste porque son muchos. El diablo ha ganado mucho terreno, bastante. Vamos a compartir una parte solamente de lo que ellos predican y vamos a refutar eso. Vamos a cada punto de lo que es la doctrina y los versículos, podríamos tomar mucho tiempo. En esta tarde solamente me quiero enfocar en el engendramiento, con dos
cita, solamente quiero enfocarme en dos textos que ellos usan y así para poder explicar solamente en dos. He elegido este tema porque pienso que es el que Trinitario se va a poder explicar. Bueno, aquí quiero compartir la pantalla, pero sí, qué raro, no me sale para compartir. Qué raro, no estará, o habrá que habilitar algo. Verso 22 al verso 27. Y también vamos a estudiar Miqueas 5:2. Solamente vamos a centrarnos en estos dos pasajes bíblicos para poder ver lo que nos dice la Biblia. Es muy importante este estudio, como ya les mencioné, porque claramente dice Proverbios 8, y les voy a adelantar, Jehová me poseía en el principio, antes de su camino fui hecho. Con Primera Corintios 1, el capítulo 1, el verso 21, y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Empezamos con esta cita bíblica porque recordemos que así como los judíos y los griegos rechazaron la salvación, los judíos tenían la posibilidad de poder aceptar a Cristo en sus corazones, pero no lo hicieron porque ellos se cegaron y al final Satanás entró en sus corazones. Y en la sabiduría que Dios les había dado, ellos despreciaron al Mesías. Y también los griegos despreciaron a Cristo Jesús por no aceptarlo. Entonces aquí muy bien dice que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, por esa sabiduría que Dios les concedió, el mundo rechazó a aquel quien murió por ellos. Pero mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Entonces, por medio de la sabiduría, Dios nos salvó para que así podamos entender el Evangelio y el plan de redención. El 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El verso 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primeramente para los judíos, predicar de la muerte de Cristo y del Evangelio era tropezadero y sigue siendo hasta los días de hoy. Y para los gentiles, locura. El mundo no entiende lo que es el plan de redención, a no ser que acepte a Cristo. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice, más para los llamados, para los que aceptan la salvación, para los que aceptan el Evangelio, a Cristo Jesús, pueda ser judío o griego, entonces Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mediante el Padre se proporciona la salvación por Cristo Jesús, porque Cristo es la sabiduría y lo representa. Entonces, con esta introducción podemos ver que cuando Salomón habla de la sabiduría que Jehová lo poseía, muy bien está haciendo un recordatorio de Cristo Jesús.
Proverbios, el capítulo 1, el verso 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? O sea que aquí en Proverbios 1 podemos ver que Salomón escribió una poesía. Ese es el contexto de todo Proverbios, el capítulo 8. Pero en el 1 podemos ver que empieza hablando Salomón en cuanto a la sabiduría. Y vamos a seguir. Proverbios 8:22. Ahí está el contexto de la cita. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y antes de poder pasar a la siguiente diapositiva, quiero que notemos esa palabra, me poseía. Como ya hemos mencionado, Salomón está hablando aquí alegóricamente, porque está haciendo decir que una persona es la sabiduría. Pero ¿cómo entendemos la alegoría? Cuando la Biblia me da un ejemplo de alegoría, entonces yo no puedo tomarlo literal. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el sol me está matando, es alegórico. Eso significa que el sol está muy fuerte y te hace calor, pero no es que el sol realmente te quiere matar. Esa es la alegoría que en nuestro lenguaje lo utilizamos. También podría utilizar otra palabra para entender, metáfora. En las poesías hay muchas metáforas. Por ejemplo, cuando se dedica a una persona cuando estás enamorado, te doy mi corazón. Obviamente que está hablando alegóricamente, no es que se va a sacar su corazón de verdad y se va a hacer una cirugía y le va a dar, ¿no? O cuando le decimos a Dios, te doy mi corazón, te entrego mi ser. No es que nosotros vamos a hacernos una cirugía y vamos a sacar nuestro corazón. O sea, es una alegoría de que le estás entregando todo tu ser entero a Dios, estás aceptándole como tu Dios único. Entonces, de esa manera, las poesías se escribieron en la Biblia. Y según el contexto de la poesía, nosotros entendemos Proverbios 8, que es una poesía que está relatando Salomón y está poniendo a la sabiduría como si fuera una mujer, pero la sabiduría no es una mujer, ni siquiera es una persona, sino que Salomón está diciendo que la sabiduría es tan importante para la salvación. Eso es lo que está diciendo Salomón, porque es muy importante la sabiduría. Y como dice el apóstol Santiago, que debemos pedir sabiduría y el Señor también nos da la sabiduría si lo pedimos con fe. Y así como el mismo Salomón pidió sabiduría. Entonces el pasaje primeramente de Proverbios 8, cuando dice Jehová me poseía en el principio, se refiere a la sabiduría, que Jehová lo tenía a la sabiduría. Por eso dice, me poseí en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y este principio es el principio antes del principio de Génesis 1, porque ustedes recuerdan lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero este principio de Proverbios 8 es antes de Génesis 1:1. Podríamos decir que es en un principio remoto. Es como decir que Dios, el Padre, poseía la sabiduría o dio a luz a la sabiduría, pero en un sentido alegórico. Lo que Salomón está tratando de decir es que la sabiduría es tan importante para las personas, para el ser humano, para que por medio de la sabiduría nosotros podamos conocer a Cristo Jesús. Y de acuerdo a Proverbios 8, podemos ver que Salomón está redactando esa poesía al decir que la sabiduría estaba con Dios antes de sus obras y tenía el principado antes de la tierra. Eso es lo que está tratando de decir Salomón. Pero siempre se ha entendido que Cristo representa a la sabiduría. Entonces Jesús podemos ver que se representa aquí en Proverbios 8.
Siempre los cristianos, desde antes que se establezca el papado, ya entendían que en este pasaje se habla en un segundo sentido a Cristo, o sea, se aplica a la sabiduría primeramente, pero tiene una doble aplicación, se aplica a Cristo también. Entonces muchos dicen, si se aplica a Cristo, entonces Jehová poseía a Cristo. Eso significa que Cristo estaba dentro del Padre y que después lo engendra. Así lo han explicado muchos a lo largo de los siglos. Incluso, no sé si ustedes se han enterado, allá por la Edad Media, incluso antes, había un hombre llamado Arrio. Él creía que Cristo era creado y él agarraba Proverbios 8 para decir que Cristo es creado. Entonces, hoy los antitrinitarios actuales agarran Proverbios 8 para decir que Cristo es engendrado. Ellos dicen, no es creado, es engendrado, o sea, sale del Padre. Y son muchos quienes toman esa interpretación. Y ahora, para poder poner un ejemplo, no sé si eh, va a dar el audio. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Acá está hablando la sabiduría y dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Cuál será ese principio? ¿Será el principio de Génesis capítulo 1 de la creación? ¿En el principio creó Dios los cielos y la tierra? No, porque fíjense que el mismo texto dice, ya de antiguo, antes de sus obras. Presenta que hay un principio antes del principio del Génesis. Ya desde ese principio, Cristo estaba con el Padre. Es más, puso una expresión que es muy ilustrativa. Me poseía. Jehová me poseía en el principio. A mí me da a entender, Cristo estaba adentro del Padre. ¿Por qué? Porque en un momento, vamos a verlo, salió del Padre. Entonces Jehová me poseía en el principio. Ahora, No sé si se ha logrado escuchar el video que Sí, hemos podido ver. Ah, qué bueno, sí se ha llegado a escuchar. Primeramente, voy a poner extractos de videos, pero no para atacar a la persona. Cuando subo los videos a YouTube, no es para atacar a esa persona. Por ejemplo, a Emanuel Vallejos, yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Es para desenmascarar la falsa doctrina. Es para ver cómo otros están predicando. Ese es el objetivo principal por la cual me he puesto a analizar todos los argumentos de ellos, todos. Claro que me falta analizar más, pero la mayoría los he analizado, he visto, me he tomado el tiempo para ver todos sus videos y así veo que falta una comprensión de la escritura, porque él dice, me poseía, significa que estaba el Cristo dentro del Padre, pero sale del Padre porque es engendrado. Entonces ahí hay una mala aplicación de la palabra poseía. Ahí en la pantalla pueden ver la palabra en hebreo, la palabra caná, o sea, la palabra que se utiliza en Proverbios, que significa posesión o poseer. Podríamos decir también que Salomón quiso decir que Jehová tenía a la sabiduría. Y ahí les muestro el interlineal, caná, la cual quiere decir adquirió en nuestro idioma, la palabra caná. Y también se utiliza en Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Ahí se utiliza la misma palabra, más la instrucción de los necios es necedad. Entonces no podemos decir que la palabra poseía significa que Cristo estaba dentro del Padre y después sale del Padre. En ningún momento la palabra hebrea original nos denota esa enseñanza. En ningún momento. La palabra poseía solamente se entiende que Cristo estaba, o mejor dicho, el Padre en este caso de Proverbios. Jehová poseía la sabiduría porque la sabiduría estaba con el Padre. Eso quiere decir la palabra poseía.
Así, primeramente, podemos analizar los textos que estamos comprobando en este estudio. Y aquí está la controversia, porque así como Emanuel Vallejos, y no solamente él, muchos antitrinitarios, yo puedo decir todos, porque he escuchado a todos, todos dicen lo mismo. Me refiero a los antitrinitarios adventistas, porque ellos dicen ser adventistas, profesan la fe adventista, utilizan los escritos de Ellen White, pero están distorsionando la Biblia. Por eso yo me alarmo mucho más, porque ellos tienen la palabra de Dios y tienen el espíritu de profecía, pero aún así lo tergiversan y los testimonios son claros al decir que Cristo es eterno. Ahora lo vamos a ver. Entonces aquí podemos ver que tenemos que ir nosotros al contexto y el contexto nos dice que la poesía se puede utilizar alegorías y no podemos tomar esas alegorías como una doctrina. Voy a seguir leyendo. Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del pueblo del mundo, del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Entonces podemos ver que aquí está hablando, está escribiendo, mejor dicho, Salomón, al decir que la sabiduría estaba con el Padre, estaba formando los collados. También nos dice que había sido hecho los campos, pero como la sabiduría representa a Cristo, entonces podemos ver que en Proverbios 8 nos habla de la preexistencia de nuestro Salvador, que Cristo es el que formó este mundo. Cristo es quien creó los cielos y la tierra. Él es quien hizo al hombre también. Eso nos enseña la Biblia en Colosenses 1, por ejemplo. Nos habla que Cristo creó los cielos y la tierra. En Juan el capítulo 1 también nos habla que Cristo formó todo y en Hebreos el capítulo 1 también nos habla que Cristo formó los cielos y la tierra. Él lo hizo. E- Entonces podemos ver que habla de la preexistencia de Cristo. Pero ahora, ¿cómo podemos entender esa palabrita engendrada? Como ya les he mencionado y nunca saquemos fuera de contexto, aquí Salomón está hablando, está escribiendo alegóricamente porque es una poesía. Les voy a tomar otro ejemplo para que podamos entender. Jesús en Lucas 16, él explicó con esa parábola del rico y Lázaro que nuestro destino eterno se decide en nuestra vida. En esta vida se decide nuestro destino. No va a haber otra oportunidad, pero Cristo quiso hacer representar su parábola con con la creencia que ellos tenían en la antigüedad, los fariseos, los saduceos. Entonces Cristo representó su parábola con esa enseñanza de que las decisiones que tomemos son tan importantes y que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da. Pero muchos sacan de contexto al decir que Cristo enseñó qué es lo que acontece después de la muerte. Y muchos predican que el alma sigue viviendo después de la muerte. O sea, ya tuercen la escritura cuando Cristo enseña que el rico va al cielo, ¿verdad? O mejor dicho, el pobre, o sea, Lázaro. Lázaro va al cielo y está en el seno de Abraham, y el rico está en el infierno quemándose, y ahí ve el rico a Lázaro con Abraham y le dice, Padre Abraham, por favor envía a mis hermanos para que ellos también puedan conocer el mensaje, para que yo no pueda quemarme en el infierno.
Entonces, toda esa enseñanza podemos ver que se aplica de acuerdo al contexto de todo lo que enseña la Biblia de lo que es la muerte. Y muy bien, el mismo Salomón en Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos no saben nada. El propio salmista escribió en el Salmo 146, el verso 4, que los muertos no saben nada. O sea que su aliento como tal vuelve a Dios. Solamente el aliento, lo que Dios nos da para vivir, ese aliento. Pero el alma, los pensamientos mueren, no existe ya. Solamente cuando Cristo venga, ahí van a resucitar los que han muerto en Cristo. Entonces, lo que quiero hacer recalcar es que la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro no se toma literal la enseñanza de Cristo en ese aspecto de la parábola, esos aspectos pequeños de lo que dice Cristo, pero muchos lo toman literal. Lo propio pasa con Proverbios 8. No podemos tomar literal la palabra engendrada y decir, Cristo ha salido del Padre en la eternidad. No podemos, porque ahí estamos en contra de otros escritos más. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba dentro del Padre, y después el Padre lo engendró. Eso no dice la Biblia. Entonces, si yo encuentro una cita, tengo que comparar con todo lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace un estudioso de la Biblia. Si yo encuentro una cita, por ejemplo, de lo que les mencioné, de lo que dice Jesús en Lucas 16, de la parábola de rico y Lázaro, yo tengo que buscar en toda la Biblia qué me habla la Biblia en cuanto a la muerte y así sacar una conclusión de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Lo mismo pasa con Proverbios 8. Isaías 9:6, por ejemplo, la profecía la cual nos dice que Cristo nacería en este mundo. Esa profecía podemos ver que el profeta lo redacta tan exactamente con esas palabras tan exactas, que Cristo es eterno y a Cristo se lo llama Padre también, porque un niño nos es nacido, dice el profeta, escribe el profeta, un niño nos es dado y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La palabra eterno podemos ver que se aplica a Cristo. Entonces, si en un momento el Padre engendró a Cristo, es porque Cristo estaba dentro de él y así no fuera eterno. O sea, no es eterno si nosotros hablamos de un engendramiento literal. Entonces, ahí está en contra de un versículo. Está en contra de otro versículo, la cual dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan habla que Cristo es Dios en toda su plenitud y Dios no puede ser engendrado, porque Cristo es Dios, el Padre es Dios también. Entonces, tenemos que saber lo que dice la Biblia en todos aspectos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No nos podemos basar en un versículo para sacar una doctrina. Eso es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a estas cuestiones. Si estamos debatiendo con un evangélico, por ejemplo, tú no le vas a sacar patriarcas y profetas o deseado a todas las gentes a un testigo de Jehová. No le vas a sacar el conflicto de los siglos a un luterano, por ejemplo, o a un presbiteriano, a un pentecostal. Ellos te van a rechazar al tiro e incluso van a decir falsa profeta Ellen White. Entonces, solamente con la Biblia tenemos que defender la doctrina, solo con la Biblia. Y claro, los testimonios también son inspirados. Nosotros nos basamos en la Biblia y el espíritu de profecía. Estamos seguros que Dios inspiró a Ellen White, pero la gente evangélica te va a rechazar al principio para poder hablar de doctrina. Entonces nosotros, todas nuestras doctrinas, debemos basarnos en la Biblia y solo la Biblia para poder predicarlo al mundo. Pero ahora quiero adentrarme a lo que nos dice el espíritu de profecía para poder entender esta cuestión. Pero antes, ahí en la pantalla pueden ver en el interlineal. Y es muy importante poder adentrarnos a lo que está escrito según a la lengua original.
Yo no sé hebreo y no sé griego, pero hay material en internet para poder verificar algunas cuestiones. Cuando la palabra de Dios en sus Biblias y en mi Biblia, en la Reina Valera, dice engendrada, literalmente, ahí podemos ver en la pantalla. Salomón utiliza la palabra la cual vamos a leer ahora. Es en el Strong, no sé si ustedes tienen el diccionario Strong, que es el diccionario más conocido para poder entender palabras en griego y hebreo. Hay muchos diccionarios más, pero el más conocido es el Strong. Se traduce fui dada a luz. Ahí está, fui dada a luz. Literalmente así se traduce en el hebreo. Y aquí tengo el interlineal. Bueno, son interlineales en hebreo que pude adquirir para poder entender más la palabra del Señor. Y ahí les saqué foto y ustedes pueden ver ahí la foto que saqué, la palabra engendrada, que se traduce, fui dada a luz. ¿Y por qué dice fui dada a luz? Porque Salomón está escribiendo alegóricamente, porque es una poesía. Entonces, los antitrinitarios, si quieren interpretar literalmente Proverbios 8, tienen que decir que Cristo estaba dentro del Padre y el Padre estaba embarazado. Y después el Padre dio a luz en parto, o sea, tuvo un parto. Eso tienen que decir los antitrinitarios si quieren interpretar Proverbios 8 en un aspecto literal. Pero si ellos dicen que el Padre estaba embarazado y después dio a luz en parto, es una blasfemia realmente, porque en ninguna parte de la Biblia podemos ver que habla que el Padre estaba dando a luz a Jesús, en ninguna parte. Pero ahí pueden ver en el hebreo hay una palabra, perdón, un número, un numeral, es el numeral 2342. Y si nos vamos al numeral 2342 en el Strong, nos vamos a encontrar con esta palabra, kil. Ahí ven en la pantalla. Específicamente para parto se utiliza esta palabra en el hebreo. Parto o engendrar. Se utiliza también en Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. También se utiliza en Isaías 66, el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aquí también está hablando en un aspecto simbólico, pero se utiliza esa palabra para hacer decir o para poder ilustrar un parto. Entonces podemos ver que la misma palabra en hebreo nos dice que la palabra engendrar se traduce fui dada a luz, pero en nuestras Biblias lo han puesto engendrada, pero literalmente Salomón escribió fui dada a luz. Pero ahora si nos queremos enfrentar, o mejor dicho, no tanto enfrentar en el sentido de debate, sino probar la doctrina. Si nosotros queremos probar la doctrina a uno de estos hermanos, o mejor dicho, a una de estas personas, tenemos que enfrentar también, tenemos que probar con patriarcas y profetas y con los escritos de Ellen White. ¿En cuántas ocasiones la mensajera del Señor utilizó Proverbios el capítulo 8? ¿En cuántas? He encontrado tres. Uno está en Patriarcas y Profetas, la página 12, el párrafo 2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Entonces los antitrinitarios dicen, ya ve, aquí está hablando Cristo mediante Salomón. Entonces Cristo fue engendrado en la eternidad. Y así lo malinterpretan y utilizan patriarcas y profetas. Así como también está en otro lugar, en la Review and Herald.
el 5 de abril de 1906, la cual titula La palabra hecha carne. También se encuentra en el comentario bíblico adventista de Juan, el capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Y si quieres encontrar en español en otro libro, se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 291, el párrafo 1. Doy lectura. El Señor Jesucristo, el Hijo Divino de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta, pero uno con el Padre. Era la gloria suprema del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y recibía el homenaje adorador de los ángeles como su derecho. Esto no era un robo a Dios. Y ahí es cuando la mensajera del Señor pone en su escrito, Proverbios el capítulo 8. El Señor me poseyó en el principio de su camino, declara, antes de sus obras de antaño. Yo fui establecido desde la eternidad, desde el principio, desde siempre que la tierra fuese, cuando no había profundidades, yo fui engendrado, cuando no había fuentes abundantes de agua. Y así la mensajera del Señor sigue escribiendo en cuanto a Proverbios, el capítulo 8. Pero algo que pude notar es que la hermana White en original utiliza la palabra brought forth, que se traduce dio a luz o fui criado, pero no utiliza I was begotten, porque en la King James se utiliza brought forth. Eso quiere decir que Ellen White muy bien sabía que Salomón estaba escribiendo una poesía que directamente se direcciona a la sabiduría. Pero como es una poesía, entonces la sabiduría no puede ser una mujer literal. Entonces se entiende su mensaje de que la sabiduría es tan importante para nosotros y por eso el Padre, Jehová, la poseía y fue engendrada, dio a luz, haciendo decir que hizo conocer a la sabiduría para que nosotros podamos tener la salvación por medio de la sabiduría. O sea, entendemos. Pero como Cristo representa la sabiduría, entonces ahí muchos dicen, ya ve, Cristo es engendrado en Proverbios 8. Pero la palabra misma, ya hemos visto, dice fui dada a luz. Entonces no se aplica a un engendramiento literal. Bueno, vamos a pasar. Aquí está la clave para entender la cita de Proverbios 8. Se encuentra en la Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, la cual titula Resistencia a la luz, el número 3. Ahí pueden ver en el periódico original, porque en esta aplicación claramente podemos ver las palabras, ¿verdad? Pero aquí en el periódico original ya podemos ver las palabras exactas, la cual la hermana White lo escribió. Y voy a dar lectura. Por medio de Salomón, Cristo declara, el Señor me poseyó desde el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Yo fui establecida desde la eternidad, desde el principio, desde siempre que la tierra fue, cuando no había profundidades, yo fui engendrada, cuando no había fuentes abundantes de agua. Y aquí está la clave para entender. Primeramente voy a dar lectura en inglés, solamente lo que está subrayado. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. He the whose voice the Jews were the listening had been with God as one brought up with him. Y para poder entender, vamos a leer en español, pero recordemos estas palabras que Ellen White misma escribió. There never was a time. Esa es la clave para poder entender. Al hablar de su preexistencia, Cristo nos hace recordar épocas inmemoriales. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. Aquel cuya voz escuchaban los judíos había estado con Dios como uno que había sido criado con él. Entonces Ellen White empieza a hablar de Cristo y pone Proverbios 8 aquí en la Signs of the Times. Y después ella menciona que se refiere a su preexistencia. Y lo más interesante es esas palabras.
nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. Nunca. Pero para los antitrinitarios, sí hubo un tiempo que Cristo no estaba en íntima comunión con el Dios eterno. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que estaba dentro del Padre. Entonces no estaba como una persona como tal en unión con el Padre, sino que estaba dentro. Y después el Padre lo engendró. A lo que quiero llegar es que la mensajera del Señor, al poder poner Proverbios 8 en sus manuscritos, ella nunca quiso enseñar que Cristo era engendrado literalmente. Lo que ella quiso enseñar es que Proverbios 8 nos dice que Cristo tuvo una preexistencia. Solamente eso, nada más. No habla de su engendramiento literal en ninguna parte. Por ejemplo, ahí pude hacer una ilustración. Los antitrinitarios dicen que el padre estaba solo y él en su mente dijo, quiero tener un hijo. Estoy solo porque quiero tener un hijo. Y él dio a luz a Jesús. O sea, Cristo salió del Padre. Eso es lo que ellos predican. Pero la cita nos dice que nunca hubo un tiempo que Cristo no estuviera en íntima comunión con su Padre. Nunca hubo un momento que Cristo estuviera dentro del Padre. Entonces podemos ver que Cristo siempre estaba con el Padre. Si supuestamente estuviera dentro del Padre, entonces es como si no tuviera, ¿cómo podríamos decir? Eh, no tuviera pensamiento propio, no tuviera palabras propias, porque el Padre lo engendró, ¿no? Supuestamente. O sea, salió de él. Como una madre da a su hijo, así Cristo salió, según ellos. Entonces ahí podemos entender la cita como tal. Pero aquí hay una cuestión que quiero aclarar. Según Juan 5:26, hay un predicador también que tergiversa totalmente a Edgar Silva. Y miren cómo él pone esta cita de Juan 5:26. La Biblia nos dice por qué Jesucristo tenía vida en sí mismo. Vamos a Juan capítulo 5:26, que nos dirá lo siguiente. Vamos entonces a Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si Cristo tiene vida en sí mismo, es porque el Padre le otorgó dicho poder cuando fue engendrado en la eternidad. Entonces ellos, para poder decir que Cristo salió del Padre, entonces utilizan Proverbios 5:26. Y Proverbios 5:26 nos dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a su Hijo al tener vida en sí mismo. Y como hemos escuchado de este antitrinitario, él dice, ya ve, aquí Cristo dice que el Padre le dio esa vida, o sea que el Padre le engendró en la eternidad. Pero Cristo estaba hablando como humano aquí en la tierra. Recordemos lo que él dijo en Juan, el capítulo 14, el verso 28. Mi Padre es mayor que yo. ¿Por qué Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo? Porque Cristo se había rebajado, había dejado su gloria y había venido al mundo a humillarse como siervo. Él no dejó de ser Dios en esta tierra, pero sí dejó su gloria que tenía con el Padre. Eso encontramos en la oración de Cristo también. Glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esas palabras salieron de Cristo, pero Cristo no es menor al Padre. Cristo es igual al Padre, porque nos dice muy bien Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Claramente dice que Cristo es Dios y Dios no puede ser menor pues al Padre, o sea, Cristo. Entonces Cristo es igual al Padre en su divinidad, pero él como humano se entregó al Padre como humano, oró al Padre para vencer la tentación, vino con nuestra naturaleza caída y pecaminosa para poder salvar al mundo. Él podía caer en la tentación y como humano él era menor al Padre. Por eso también en Filipenses el capítulo 2 el apóstol Pablo menciona, ustedes pueden ver ahí en sus Biblias, Filipenses 2, el verso 5.
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue mencionando en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claramente el apóstol Pablo dice que Cristo era igual a Dios, igual, tal cual como Dios, la semejanza de Dios, la semejanza del Padre, era su reflejo, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, el capítulo 1, el verso 3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esa humanidad dijo, mi Padre es mayor que yo. En esa humanidad dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No está hablando de su origen allá en la eternidad. Y también muchos tergiversan Hebreos el capítulo 1, el verso 5. A ver, voy a poner este extracto para poder entender. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Recuerden que Jesús aparece muchas veces en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Para muchos judíos, para muchos hebreos, ese ángel no era más que un ángel. Pero Pablo les explica de que este ángel es el único al cual Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. O sea, Hebreo nos dice claramente que a Jesús se lo llama engendrado. Cuando en Proverbios 8 se llama la sabiduría engendrada, es porque la Biblia lo dice, de que Jesús fue engendrado. Bueno, para poder adentrarnos más a Proverbios, mejor dicho, a Hebreos 1:5, tenemos que hacer un estudio también de esa cita, pero voy a explicarlo rápidamente. Hebreos 1:5 nos dice, así como bueno, nos dice que el Padre le dijo a su Hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ese engendramiento se explica de acuerdo a Salmos 2:7. Salmos 2:7 directamente nos dice, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Directamente se aplicaba a David esa cita y a todo su linaje. Cuando un rey era coronado y era establecido como rey, ahí es cuando Jehová decía al rey de Israel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese engendramiento era por decreto, para decir, tú eres el rey. Y en un nuevo sentido, eres mi hijo, le decía al rey de Israel. Pero Salmos 2:7 es una profecía mesiánica refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces Hebreos 1:5 no se refiere allá en la eternidad, se refiere aquí en la tierra cuando el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa cita se refiere aquí en la tierra según Hechos, el capítulo 13, el verso 33. Porque ahí muy bien el apóstol Pablo dice que Salmos 2:7 se cumple en la resurrección de Cristo. O sea que cuando Cristo resucitó, ahí se confirma que Cristo es hijo de Dios. Hay una confirmación porque Él venció el pecado y venció a la muerte. Entonces la cita de Hebreos 1:5 no se aplica en la eternidad, se aplica cuando Cristo venció al pecado y resucitó para vida eterna, para que todos puedan tener vida eterna según su resurrección. Y también se aplica cuando Cristo fue al cielo. Recordemos que aquí estaba 40 días y 10 días allá en el cielo con la entronización. Y allá en el cielo él fue coronado rey. Y ahí es cuando el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el verso 8, Hebreos 1:8 le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El Padre mismo le llama a Cristo Dios y manda a todos los ángeles que lo adoren como Dios. Entonces, lo que hacen los antitrinitarios es tergiversar la escritura, pero la escritura se explica a sí misma. Para poder terminar, vamos a analizar Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Ya hemos visto Proverbios 8, ya hemos analizado. Ahora vamos a analizar Miqueas 5:2, solamente un versículo, porque con este versículo ellos dicen que Cristo es engendrado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues claramente esta cita se entiende que es una profecía de dónde nacería el Mesías. Sabemos que los magos, o mejor dicho, no, sabemos que magos no en el sentido de que hacían brujería, sino que eran sabios. Los sabios del Oriente sabían que esta cita se refería a Cristo, y así predicaron a Herodes, diciendo dónde nacería el Mesías. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén y a todos los niños que nacerían en ese momento. Pero esa palabra, Efrata, se menciona en Génesis 35:18 en la muerte de Raquel. Efrata era un nombre derivado de Afar, que significa ser luz o ser veloz, ser fértil. Efrata significa fertilidad. Ahí también nació David. El rey David nació en Belén y Cristo también nació en Belén. Pero ¿dónde está la controversia para que ellos puedan basarse en esta cita y decir que Cristo era engendrado literal en estas palabras? Y sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Ellos dicen, sus salidas se refieren a las salidas de Cristo como Hijo de Dios porque salió del Padre. Esas son sus salidas. Del cuerpo del Padre salió. Así lo explican ellos. Pero si nos vamos al hebreo, vamos a encontrar la palabra motzah, motzahot, que se escribe ahí. O sea, el profeta Miqueas escribió motzahot en su manuscrito en hebreo, motzahot. Entonces, ¿a qué se refiere sus salidas? Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se refiere que Cristo siempre existió con el Padre y siempre Cristo salió del lado del Padre. No salió de él, sino del lado de él, porque porque Cristo es una persona distinta al Padre y siempre salió para poder hablar con su pueblo desde el principio, nos dice la Biblia. Y podríamos tomar un ejemplo en Génesis 18, cuando fue a visitar a Abraham o cuando luchó con Jacob. Cristo era aquel quien se había presentado ante los profetas del Antiguo Testamento. Cristo era aquel quien se había presentado a Moisés. Cristo era aquel quien había dado su ley a su pueblo. Cristo era aquel quien era la columna de nube. Cristo era aquel quien era la columna de fuego. Cristo era todo en el Antiguo Testamento. Él era el Jehová del Antiguo Testamento, porque el Padre le otorgó ese privilegio, porque por medio de Cristo la humanidad sería salva. Entonces, los sacrificios de corderos, todo lo que se hablaba en el sacrificio de lo que hacían los sacerdotes y el pueblo de Israel, personificaba a Cristo, era una representación, un símbolo de Cristo. Por eso Cristo dio su ley a su pueblo. Él habló ante Moisés, habló a los profetas del Antiguo Testamento. Él era el ángel de Jehová también. Entonces podemos ver que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero hay muchas Biblias que lo traducen como orígenes y cuyos orígenes son desde la antigüedad. Y cuando nosotros vemos la palabra orígenes en otras traducciones, ahí podemos ver que hay un problema, ¿no? Porque la palabra salidas no es lo mismo que la palabra orígenes. Pero yo me puse a investigar un poco más y esto les comparto a ustedes para que ustedes también puedan tener en cuenta este aspecto de Miqueas 5:2. Lo que ven en la pantalla es una versión de la Biblia de Jerusalén. Ahí dice Orígenes, pero yo me fui al hebreo como tal. Ahí en internet podemos encontrar, ¿no? La traducción en hebreo. Y ahí también dice Orígenes. Y yo me puse a investigar, ¿no? ¿Por qué en hebreo dice Orígenes? Sus orígenes. Y también fui al Códice Leningrado. O sea, ¿qué es el Códice Leningrado? Es el códice más antiguo del Antiguo Testamento. Y ahí también dice orígenes. Y ahí es cuando yo me puse a investigar más, porque si dice orígenes en el original, entonces muchos podrían agarrarse de esa palabra y decir, ya ve, en el original hebreo dice orígenes, entonces eso quiere decir que Cristo tuvo un origen allá en la eternidad, o sea que fue engendrado.
Así podrían decir muchos. Pero la palabra orígenes, ya hemos visto, perdón, la palabra salidas es motzahot en hebreo. Pero esta palabra que ven en la pantalla en hebreo, que están viendo ahora en la pantalla, que saqué foto del manuscrito Leningrado, es la palabra toldot y se utiliza en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos. Ahí, cuando Moisés escribe orígenes, se utiliza la palabra toldot, no motzahot. Ahí, como vemos en la pantalla. Pero, Entonces, para poder tener en cuenta este aspecto del hebreo y toda esa cuestión, podemos ver que los traductores pusieron orígenes. Ellos lo pusieron, pero en realidad la palabra como tal que vemos en hebreo, como no sabemos hebreo, entonces no podemos decir qué palabra es, pero la palabra en hebreo como tal es motzahot, que quiere decir salidas. Pero los traductores, los que hicieron el manuscrito, o los que redactaron, o los que contribuyeron a que ese material salga a la luz, pusieron orígenes. Ellos lo pusieron. Entonces, para poder averiguar más, sí hay que adentrarse al hebreo, sí o sí, para que cuando no haya un antitrinitario, te saque esa cita y te diga en hebreo dice orígenes. Entonces tienes que decir que Cristo salió del Padre porque ese es su origen. Pero la palabra directamente es motzahot y no toldot. pero, Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver que esa palabra motzá es la palabra 4161. Y bueno, voy a poner este último fragmento para ver cómo ellos mismos utilizan esa palabra y sacan el hebreo, pero lo malinterpretan. pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y ahí remarco la palabra salidas. Yo sé que para muchas personas esa expresión no tiene nada que ver con un engendramiento, pero cuando uno va a la palabra original, en hebreo, esa palabra tiene que ver con descendencia, con parentesco, la salida del Hijo de Dios. Algo que me sorprende y que pienso yo que Dios lo hace por misericordia, porque ustedes saben que pasa el tiempo, los traductores cambian, los escritores bíblicos son diferentes, pero Dios preserva las palabras para que entendamos. Bueno, entonces, según a lo que hemos escuchado, él dice, salida significa que él salió del Padre. Y la palabra original en hebreo nos denota ascendencia familiar. O sea que la palabra original en hebreo nos dice que Cristo salió del Padre porque tuvo un origen. Y yo me fui a la palabra, la cual se utiliza en el diccionario Strong, la palabra 4163, la palabra motzaa, la cual ahí ustedes ven, descendiente familiar. Sí, es verdad. La palabra sí denota descendencia familiar, pero también denota desagüe y alcantarilla. Y él no lo dice en su video, desagüe y alcantarilla. Y en el diccionario Strong me puse a investigar más. Y ahí pueden ver en la pantalla la palabra salir. Y en el diccionario Strong te muestra pues el numeral de las palabras de cada versículo. Y la palabra salidas en Miqueas 5:2 es el numeral 4163, el único. Todos los versículos que dice salidas es la palabra 4161. Solamente la palabra 4163 se utiliza para Miqueas 5:2. Ahí lo marqué en amarillo para que ustedes puedan ver. Y me fui a investigar todas las palabras salidas en el Antiguo Testamento. Solamente voy a mencionar los versículos. Deuteronomio 8:3, 2 Samuel 3:25, Salmos 19:6, Salmos 65:8, Oseas 6:3. Ahí podemos ver la palabra salir o salidas también, que es la palabra motzaa. Pero únicamente el numeral 4160 y como les mencioné, 4163 es la palabra motzaa en Miqueas 5:2.
Pero así como también se traduce o como denota una ascendencia familiar, también nos dice que esa palabra podría decir que es letrina y se utiliza en Segunda Reyes 10:27. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. O sea que también se utiliza en Segunda Reyes 10:27 y letrinas es cloacas, como ahí pueden ver en la pantalla, cloacas, esa palabra en hebreo. Entonces la misma palabra en hebreo, motzahot o motzah, mejor dicho, no denota ningún engendramiento como tal, en ninguna parte. Entonces, hasta ahí hay que adentrarse para no caer en su engaño, porque Manuel Vallejo dice la palabra denota ascendencia familiar y los hermanos que están ahí escuchando su mensaje dicen amén, pero hay que ponerse a investigar para no caer en ese engaño, porque la palabra cloacas en Segunda Reyes 10:27 no denota ningún engendramiento literal. Y así podemos ver que la mensajera del Señor también utiliza esa cita, la palabra salidas, por ejemplo. En Patriarcas y Profetas, en la versión en Ellen White Readings, dice orígenes. Ahí marqué con amarillo, orígenes. Pero eso es en el español. Los traductores pusieron orígenes en Patriarcas y Profetas. Pero en realidad, si nos vamos a Patriarcas y Profetas, en la versión en inglés nos dice salidas. Ahí, salidas. En las 4 veces que Ellen White utiliza Miqueas 5:2, ella dice salidas. En ninguna dice orígenes. Ahí les pongo salidas. En Desires of the Ages, por ejemplo. Desires of the Ages, el deseado en inglés, dice salidas. Pero Y les voy a leer la cita, la cual es la más contundente de todas. El deseado, el capítulo 51, la luz de la vida, la página 435, el párrafo 4, en el contexto de Juan, el capítulo 8. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Ahí está utilizando el en White Miqueas 5:2 y está diciendo que Cristo es el autoexistente, el que tiene existencia propia, el que no es engendrado de nadie. Cuando Cristo dijo a los fariseos, ahí a los judíos que estaban, antes que Abraham fuese, yo soy, en ese contexto está hablando. O sea, Cristo era el yo soy. Recordemos que ese nombre le dio Jehová a Moisés para que lo diera a su pueblo. Cuando Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, le dice Jehová. Y ese era Cristo. Y el yo soy no puede ser engendrado de nadie. El yo soy tiene existencia propia, como aquí mismo estamos leyendo. Y Ellen White, la mensajera del Señor, utiliza Miqueas 5:2 para decir que Cristo tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel. Y si nos vamos al inglés, ahí directamente dice autoexistente. En español lo han traducido como existencia propia, pero ahí directamente en inglés dice autoexistente. Y cuando yo leí eso, dije que es tan verídico la verdad de que Cristo es eterno. Si decimos que es engendrado, decimos que en un momento Cristo no existía y después existió. O en un momento estaba dentro del Padre y después salió. Pero eso es lo que la Biblia no nos dice. Así como dice esta cita de la Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, el párrafo 13. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. El mensaje que dio a Moisés para que lo diera a los hijos de Israel fue, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y ahí Ellen White nuevamente pone Miqueas 5:2. Y el profeta Miqueas escribe acerca de él. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, en inglés, was goings, son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Pienso que más claro no puede ser la Biblia y el espíritu de profecía. Muy bien, con esto hemos terminado el estudio de esta tarde. Espero que haya sido de gran bendición para todos los que nos basamos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Recordarles, queridos hermanos, que esta doctrina es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Cristo salió del Padre, estamos diciendo que en un momento Cristo no estaba en íntima comunión con el Padre, sino que estaba dentro de él. O sea, que no tenía un pensamiento propio y no hablaba como tal. Y estamos atacando a su divinidad más que todo. Porque Ellen White, en el mismo deseado de todas las gentes, dice que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra, no proviene de nadie. O sea, Cristo es autoexistente, pero ellos están diciendo que Cristo sale del Padre porque es hijo de Dios. Pero Cristo es hijo de Dios por el pacto eterno. Eso se enseña en Génesis 22, cuando Abraham sacrifica a su hijo. Ese es otro estudio que se hace en cuanto a este tema. Hay muchas cuestiones, como ya les mencioné al principio, para poder hablar de este tema. Hay muchos versículos que ellos lo malinterpretan, pero en esta ocasión quise poder traerles Proverbios 8 y Miqueas 5:2. Proverbios 8 nos dice que Cristo ha sido engendrado. No, nos dice que Cristo tuvo una preexistencia, que siempre estaba con el Padre y que Salomón está hablando alegóricamente porque es una poesía. Miqueas 5:2 nos dice que Cristo es engendrado. No, porque la palabra salidas nos denota en la lengua original Motzahot, que quiere decir que Cristo salió del lado del Padre, no de él. Y la hermana White utiliza Miqueas 5:2 para decir que Cristo es autoexistente y preexistente. Todo lo que hacen ellos es para negar a la tercera persona de la deidad, porque pongan ese ejemplo. Si el Padre tuvo a su Hijo, entonces ¿dónde estaba el Espíritu Santo? O sea, ellos dicen que el Espíritu Santo nunca existió como persona y que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. O sea que negar al Espíritu Santo como persona ya es más grave aún. Por eso veo que todo lo que ellos hacen es para negar al Espíritu Santo como persona. Y confunden la Trinidad católica totalmente. Lo tergiversan desde el principio. Pero nosotros tenemos que afianzarnos en un escrito está. Y eso es lo que debemos hacer en nuestra vida, aplicarlo como tal. La sana doctrina nos va a llevar a vencer el pecado. Y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Con esto quise terminar el estudio y espero que sea de gran bendición. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, muchísimas gracias. Mi hermano, ¿puedes tener una oración para cerrar el, el tema? Sí, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y también para que todo lo que hemos aprendido pueda quedarse grabado en nuestra mente. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, estamos virtualmente cada uno en diferentes partes, estamos tal vez muy lejos, muchos kilómetros, pero aún así nos reúnes por este medio. Hemos estudiado hoy dos pasajes tan importantes que muchos lo están tergiversando. Y lo más triste es que están utilizando los testimonios para decir que Cristo es engendrado literal. Pero te pedimos que hoy nos afiances con tu palabra, que no podamos ser de aquellos quienes niegan la divinidad, la eternidad de Cristo. Podamos ser de aquellos quienes realmente te buscan en verdad y defienden la sana doctrina. Te pido por aquellos hermanos, por aquí, por mis hermanos que están escuchando en este momento, puedas bendecir sus vidas y todo lo que hemos aprendido podamos cada día afianzarnos en tu verdad, porque sabemos que Cristo está a las puertas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.